Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas. Esto fue solo un sueño basados en el libro. Esto fue un error para ti. La otra parte parecía visiblemente enojada. Sus manos pellizcaban sus hombros con tanta fuerza que dolía, aunque para Noea había otro lugar que dolía aún más. Te dije que no me llamaras tan íntimamente. Noea. Tal vez, debido a sus gritos o al par de ojos que mostraban decepción, fue que Noah contestó: Entiende, todo fue un error, solo un error. Finalmente, la persona que trató de actuar como si nada hubiese pasado, gritó en voz alta, sacudiendo sus hombros del agarre de Cylon, y luego continuó con un ataque de ira. Todo fue un error, los dos fuimos muy descuidados, pero no me importa. Sus ojos, que antes parecían confusos, ahora mostraban seriedad, y Noah no pudo escapar del hecho de que dentro de ellos estaba escondida demasiada dulzura, haciendo que no pudiera evitar morder sus labios mientras respiraba profundo e intentaba apartar su corazón de Cylon. Quiero asumir la responsabilidad de lo que pasó. No, no quiero. No soy una mujer. Una o dos veces no es importante. Además, ¿qué harás con tu novia? Cylon se quedó muy quieto como si estuviera tomando una decisión. Namnua comenzó a retroceder sintiendo miedo y sacudiendo lentamente la cabeza antes de que Cylon pudiera decir algo más. No quería que la otra parte le dijera que lo eligiera a él. Namnua nunca sería el tercero en discordia, jamás arruinaría la boda de nadie. Pensaba mientras seguía retrocediendo hasta dar con la puerta. Movió su mano para abrirla y habló con una voz que no sabía cómo replicar. Te lo ruego, Lom, olvídalo, olvida todo. No hagas que la culpa me mate. Gracias por todo, pero, por favor, olvida todo. Yo haré lo mismo en cuanto salga de esta habitación. Solo seré el planificador de boda y tú el cliente. Te lo pido, por favor. Nanua no pudo evitar que sus lágrimas fluyeran al encontrarse con los ojos de Cylon. La persona que pensó que no dolería tanto, tuvo que tragarse su dolor. Se dio la vuelta para salir de la habitación porque tenía miedo que su conciencia dejara de funcionar como lo que había hecho la noche anterior. Bien, Noea, bien. El dorso de su mano limpió su rostro porque las lágrimas habían comenzado a fluir de nuevo, junto con una verdad que no quería admitir. Noea ya amaba a Cylon, pero era un amor que nunca podía hacerse realidad. Era solo un sueño de una noche. Ahora que ya había amanecido, era hora de despertar del sueño. Agotado, caminó hasta su automóvil y se dejó caer en el asiento mientras enterraba su rostro en el volante y dejaba escapar su suspiro al pensar en los ojos de Cylon. Su voz, sus acciones de la noche anterior, todo destelló en su cabeza. Su corazón dolía tanto que sentía que no podía respirar. No me llames Noea, no me llames esposo, no me hables porque tienes una hermosa novia que te está esperando. Noea era un estúpido, un tonto, un idiota que se había enamorado de un hombre que ya tenía dueña. Las lágrimas cayeron sobre el volante del automóvil mientras sus manos apretaban con fuerza su pecho e intentaba consolarse a sí mismo con una voz suave. Fue un gran error, un accidente. Se había entregado sin pensar a Cylon, pero decir que había sido un accidente era la excusa que usaban las personas que sabían que habían hecho algo malo. La inconsciencia de su falta de atención haría que su corazón doliera tanto. Fue tan doloroso que Nanoea ni siquiera supo cómo condujo de regreso a su habitación sin sufrir algún accidente, pero solo pudo caminar con los ojos rojos hasta ahí. No pudo ir a trabajar, solo pudo dejarse caer sobre la cama mientras lloraba repitiéndose que había sido débil pero que al día siguiente volvería a ser el mismo. Nanua en ese momento solo pudo pensar en llamar a alguien que era importante para él, la única persona que podía ayudarlo. Mamá, te extraño, quiero ir a casa. Alguien que estaba seguro de lo que amaba de manera incondicional.